Amados hermanos, bienvenidos para participar de este culto y de esta predicación, de este estudio de la palabra del Señor que permanece para siempre. Estamos estudiando el libro de Números y ya hemos leído hace un momento una porción del capítulo 26. Bienvenidos también, amigos, para participar de esta reunión, y a quienes se conectan por internet para participar en este horario con nosotros, les damos un abrazo y que Dios los bendiga. En el capítulo 26 tenemos como tema el decrecimiento de Israel y la preparación para la conquista de la tierra de Canaán. Recuerden, hermanos, que Dios prometió esta tierra que fluye leche y miel, pero por causa del pecado, de la rebelión del pueblo de Israel, esta conquista tardó. El viaje debió ser solamente de unos 40 días o un poco más, pero se tardó 40 años, porque el pueblo de Israel pecó. Se quejaron contra Dios, murmuraron contra Dios, también lo hicieron contra Moisés, contra Aarón, y ha sido un recorrido en el que ellos experimentaron también pecado, rebelión, y sufrieron las consecuencias, el castigo por parte del Señor, que siempre obró con bondad, con misericordia para con su pueblo amado. Por causa del pecado hubo disminución o reducción o merma del número de personas que ingresaron a la tierra prometida. Habían pasado 40 años. Y veamos esta merma. En el capítulo 1 de Números, el verso 46. Vamos buscando en Números capítulo 1 y el verso 46. En el primer censo dice: fueron todos los contados 603.550 hombres que podían ir a la guerra de 20 años arriba. Pero como hubo pecado y luego que habían pasado 40 años, veamos en Números el capítulo 26 y el verso 51. Estos son los contados de los hijos de Israel, 601.730. ¿Notan la reducción? En el primer censo, hacía 40 años, eran 601.730 al entrar ya a la tierra prometida, pero cuando iban camino a la tierra prometida, 603.550. La reducción había sido como de 2.000 hombres de 20 años arriba habilitados para ir a la guerra. Este capítulo 26 lo vamos a estudiar en 5 partes como de costumbre. Parte número 1. Tenemos una introducción al censo que mostró un decrecimiento o mostró una merma. Leamos el capítulo 26 de Números, los versículos 1 al 4. Aconteció después de la mortandad, hubo varias mortandades, que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Notamos, hermanos, que para el Señor una persona alcanza la madurez física a los 20 años. En nuestro país la mayoría de edad es 18 años. Aquí se habla de 20 años.
y 20 años una persona sabe discernir ya muy bien entre lo bueno y malo, entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Él. De 20 años arriba, dice verso 3, y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, donde el pueblo estaba asentado junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de tierra de Egipto. Hay una palabra muy triste en el capítulo 1 y es la palabra después de la mortandad. Después de la mortandad. Y hubo más de una mortandad. Quiero que revisemos algunas de ellas que se produjeron a lo largo del recorrido, a lo largo de 40 años a la tierra prometida. El pueblo se rebeló contra Dios una y otra vez. Leamos Números 14 y el verso 29. Enviaron espías a reconocer la tierra, cosa que Dios no ordenó. Fue iniciativa de Moisés y Dios lo permitió. Y de los 12 príncipes que fueron a reconocer la tierra, 10 trajeron un informe negativo y 2 trajeron un informe lleno de fe y también de esperanza. De los 12 solamente 2 le creyeron a Dios, tuvieron fe en Dios, y ellos fueron Caleb y Josué, pero los otros 10 de ninguna manera. Vieron que la tierra estaba llena de gigantes y ellos se consideraban a sí mismos como langostas. Dijo un autor: cuando tenemos un Dios pequeño, entonces los problemas son gigantes. Pero cuando tenemos a nuestro Dios gigante, todopoderoso, todo problema es pequeño. Dios es nuestro Rey, Él es soberano, el creador del universo, el único Dios verdadero, y todo lo puede. Debemos aprender a confiar en Él. Leamos 14 y el verso 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vino la sentencia por la incredulidad, por la rebelión, por la queja, por la desconfianza en Dios. Entonces Dios dijo que los de 20 años arriba morirían en el desierto en el recorrido de 40 años. 40 días tardó la misión y el Señor aplicó 1 año por cada día de recorrido. Otro texto, el capítulo 16 de Números, los versos 31 al 33, la rebelión de Coré. Se rebelaron contra Moisés y contra Aarón, y toda rebelión contra los líderes que Dios ha puesto es rebelión contra Dios. Dice Números 16, 31 al 33. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, morada de los muertos, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Otra mortandad. Y se iban reduciendo. Cuando estuvieron en Egipto como 400 años, allí se multiplicaron. En medio del trabajo arduo, en medio de la opresión, pero ellos tenían su fe anclada en el Señor. Y hubo gran multiplicación, al punto que el faraón y su pueblo llegaron a tener temor.
y Dios los sacó con mano poderosa, usando a Moisés, usando también a Aarón. Y aquí rebelión tras rebelión. Leamos 16:49. Luego que vieron toda esta mortandad del pueblo de Israel, vio cómo la tierra abrió su boca y se los tragó a los de Coré, Datán y Abirán. Leamos ahora el verso 49. Y los que murieron en aquella mortandad, porque dice el verso 41, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. De ninguna manera. Y dice el verso 49, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré, que ya leímos en los versículos 31 hasta el 33. Otra mortandad. Otra la encontramos en el capítulo 21 y el verso 6. Dios envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y el mordido moría. Serpientes venenosas. Así como a nosotros nos ha mordido el pecado, la serpiente antigua, Satanás, aquel ángel querubín protector que se rebeló contra Dios. Y dice el capítulo 21 y el verso 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Dios le ordenó a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce y la puso en un madero y levantó aquel madero con la serpiente de bronce, y todo el que era mordido por la serpiente venenosa miraba a la serpiente de bronce alzada y vivía. Y así Cristo fue levantado en un madero para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan en el capítulo 3 que así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y otra rebelión y mortandad, pecado, en el capítulo 25 y el verso 9. Como Balaam no pudo maldecir a Israel porque Dios no se lo permitió de ninguna manera, él hizo posible que el pueblo pecara, y la destrucción del pueblo siempre es del pueblo de Dios de adentro hacia afuera, como también lo es en la iglesia. La degradación de la iglesia es de adentro. Comienza con falsos maestros, falsos profetas, o creyentes que murmuran, creyentes que se quejan, o con la rebelión, las personas que procuran la división del cuerpo del Señor, del cuerpo de Cristo. Y esto fue lo que sucedió. El pueblo de Israel comenzó a fornicar porque Balaam le aconsejó a Balac que las mujeres más atractivas de las de Madián y Moab descendieran donde estaba el campamento de Israel y se paseaban allí cerca del campamento, tanto jóvenes como hombres adultos. Y los israelitas fueron tras esas mujeres a participar de sus sacrificios y participar de la depravación sexual. Y el pueblo pereció. Leamos lo que dice el versículo, estamos leyendo del capítulo 25, el verso 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000 hombres. Terrible. Entonces los versículos 1 al 4 nos muestra que hubo decrecimiento. El pueblo a lo largo de 40 años por el desierto no se multiplicó, el pueblo disminuyó. En segundo lugar, el segundo censo mostró el decrecimiento en la mayoría
de las tribus. Y esto lo tenemos en el capítulo 26, los versos 5 hasta el 51. No vamos a leer todo, solo vamos a decir qué tribus son las que se multiplicaron y qué tribus fueron las que decrecieron. Comencemos con la tribu de Rubén. Miren ustedes en el capítulo 26, los versículos 5 al 11. Allí se habla de Rubén. Ellos habían decrecido en un 6% comparado con los datos que tenemos nosotros en el capítulo 1 del primer censo. Si comparamos las cantidades de cada una de las 12 tribus con las cantidades del capítulo 25 de cada una de las 12 tribus, hubo en algunas multiplicación y en otras decrecimiento. La de Rubén decreció en un 6%. La de Simeón, de esta tribu se habla en los versículos 12 al 14. La de Simeón también hubo un decrecimiento, el mayor de todas las tribus, menos 63%. De Gad, la tribu de Gad, en los versículos 15 al 18, vayan marcando en sus Biblias, 15 al 18, allí hubo también un decrecimiento del menos 11%. Ahora, de Judá se habla del 19 al 22. La tribu de Judá tuvo un leve crecimiento. Esta es la tribu de la que nació nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Creció en un 3%. De la tribu de Isaacar, de ella se habla en los versos 23 al 25. También hubo un crecimiento del 18%. De la tribu de Zabulón, de la misma se habla en los versículos 26 y 27. Creció un poquito, más el 5%. De Manasés, esta fue la tribu que más creció. Recuerden que Manasés era uno de los hijos de José. Fueron contados entre las 12 tribus, los de Manasés. También Efraín, el hermano menor que llegó a liderar conforme Dios lo dijo por medio de Jacob, cuando puso su mano sobre ellos. Pero Manasés fue la que más creció en un 64%, y de esto nos habla los versículos 28 hasta el 34. Crecieron en un 64%. Luego tenemos Efraín, el hijo menor, pero que era el líder de los hijos de José. Esa tribu no creció, esa tribu disminuyó en un 20%, y esto lo tenemos en los versos 33 al 37. Y luego tenemos la tribu de Benjamín, el menor de los hijos de Jacob, en los versos 38 al 41. Y ahí notamos que esta tribu de Benjamín creció en un 29%. La tribu de Dan, de esta tribu se habla en los versos 42 hasta el 43, 42 al 43. Y esta tribu creció poco, igual que la de Judá, en un 3%. Y la penúltima, la tribu de Aser, de ella se habla en los versos 44 al 47. Esta tribu tuvo un gran crecimiento del 29% comparada a la lista de Números capítulo 1. Y Neftalí, la tribu número 12,
tuvo también un decrecimiento. De ella se habla en los versos 48 hasta el 50, de un menos 15%. Hermanos, hubo merma, como ya dijimos, y volvamos a la comparación. Miren ustedes Números, el capítulo 1 y el verso 46. Números 1:46. Primer censo, sumatoria total, hombres que podían ir a la guerra de 20 años arriba. Fueron todos los contados al comenzar el peregrinaje a la tierra prometida, 603.550. 603.550. Y miren, después de 40 años, en lugar de aumentar, decrecieron. Y leamos 26:51. Estos son los contados de los hijos de Israel de 20 años arriba, 601.730. Hermanos, la importancia de contar y la importancia en cada hogar de tener una contabilidad. Bueno, ¿cuánto nos ingresa? ¿Cuánto nos da Dios en el mes? Y luego, ¿cómo vamos a gastar esto que Dios nos da? Hay muchas personas, muchas familias que viven sin paz y viven siempre endeudadas porque no hay control del gasto. Y no hay control del gasto porque no hay una contabilidad. Cada familia debería llevar una contabilidad elemental. ¿Cuánto nos da Dios cada mes? Un promedio. ¿Y cómo lo vamos a gastar? Y a las familias que nunca nos ha faltado nada, somos aquellas que en el presupuesto, en el egreso, primero está la parte de Dios. Nunca, nunca nos ha faltado nada. Y estaba pensando también que a los pastores sí nos gusta contar. El buen pastor contó sus 100 ovejas. Tenía 99, le faltaba una. Y fue a buscarla por los montes y por todo lugar hasta encontrarla. Y hermanos, sería muy triste que un pastor no tenga contadas las ovejas que Dios le ha dado para que pastoree, para que cuide. Entonces, contándolas continuamente, notamos si el rebaño está creciendo o si el rebaño está decreciendo. Bueno, muchos han dicho que en la pandemia, durante la pandemia del año 2020, 2021, las iglesias decrecieron. Hay otras que decrecieron poco, muy poco, pero hay iglesias que se mantienen con la misma membresía desde hace muchísimos años. No hay crecimiento. Y permítanme decirles que cuando una iglesia, un rebaño no se multiplica, bien puede ser que algo no anda bien. Y hermanos amados, cuando un rebaño se multiplica, cuando el pastor se multiplica, que también es oveja, y cuando las ovejas se multiplican, dicen los pastores, para justificar la falta de crecimiento en sus congregaciones, que el pastor no es el que pare, las ovejas son las que paren, pero el pastor también es oveja y tiene que ser un ejemplo. Cuando la iglesia no está movilizada, porque la iglesia es un organismo vivo, la iglesia está compuesta por peregrinos que se movilizan. Cada creyente es un embajador, cada mujer creyente es una embajadora. Cada creyente predica, y cuando cada creyente como embajador, como representante de Cristo y representante del cielo, predica el evangelio, cuenta su testimonio, cada creyente guía a otras personas a Jesús. Pero cuando permanecemos en silencio y no predicamos y no evangelizamos y no somos testigos, y cuando no cumplimos nuestro rol como embajadores, la iglesia permanece estancada. Qué agradable es y qué contentamiento es ser parte de una iglesia que crece, una iglesia que se multiplica, crece espiritualmente, crece numéricamente, crece ministerialmente. Y también Dios, que es bueno, como añadidura,
crece materialmente, crece en número la iglesia y crece también en fundación de iglesias hijas. Crece, se multiplica pastores, multiplica misioneros, multiplica diáconos, diaconisas, multiplica maestros, maestras, multiplica líderes para los jóvenes, para los niños, multiplica personas que emprenden iglesias nuevas. La iglesia es un movimiento vivo, está integrada por peregrinos que se movilizan, peregrinos que no están quietos, que continuamente mientras viven hablan del amor de Dios, porque cada creyente es un testigo, cada creyente es un predicador. Notamos que por la rebelión, por el pecado, el pueblo de Israel no había crecido, no se había multiplicado, ellos habían decrecido. Y cuando en la iglesia somos perezosos y no obedecemos al mandato, la gran comisión que Dios nos dejó, la iglesia permanece estancada, los ministerios estancados, las vidas espirituales estancadas y la economía también estancada. Siempre se dice, no hay, no tenemos, porque no hay multiplicación. Predicamos el evangelio para que la gente se convierta, para que salgan de las tinieblas a su luz admirable. En Cristo hay vida nueva y el evangelio de Jesucristo es el único remedio para este mundo pecador en medio del cual nosotros vivimos. El segundo censo, dice el segundo punto que estamos estudiando, mostró un decrecimiento. En tercer lugar, tenemos instrucciones para la distribución de la tierra. Dios dio a Moisés instrucciones en los versos 52 al 56. Leamos por favor. Y habló Jehová a Moisés diciendo, a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres, las 12 tribus. A los más darás mayor heredad, a los que tenían mayor número, porque esto es justicia, esto es ser equitativo. A los más darás mayor heredad, a las tribus más numerosas como la de Judá, y a los menos, menor. Y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados, con justicia. Esto se llama proporcionalmente. Así también Dios nos insta a nosotros que debemos contribuir proporcionalmente. Miren cómo dice 1 Corintios, el capítulo 16 y el verso 2. Es proporcionalmente que Él espera que nosotros contribuyamos. Es 1 Corintios capítulo 16 y el verso 2. Cada primer día de la semana habla de continuidad. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, habla de individualidad. Según haya prosperado, ahí habla de proporcionalidad. Al que Dios le da más en cantidad, contribuye con más. Y el que tiene menos, contribuye con una menor cantidad. Para Dios es igual. Él no se fija en el monto, en la cantidad. Él se fija en el amor, en la devoción, en la fidelidad con la que nosotros contribuimos. Él repartió la tierra equitativamente, con justicia, de manera proporcionada. Las tribus más grandes, más numerosas, tenían más territorio y las tribus menores un poco menos. Siempre suficiente territorio para que puedan crecer, para que puedan multiplicarse. Pero la tierra, dice el verso 55, será repartida por suerte, es decir, por decisión de Dios, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. La suerte significa que esto está dirigido por Dios.
Dice Proverbios que una persona puede lanzar un dado, pero es Dios quien decide cómo cae aquel dado. Y no está promoviendo de ninguna manera el juego de azar. Solamente dice que Dios lo sabe todo y Dios lo controla todo. Así que era por suerte. Y dice verso 56, conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Cada uno recibía de acuerdo a la cantidad de miembros, de habitantes de cada tribu. Dios repartió la tierra con justicia. Y así también tenemos que hacer los padres con nuestros hijos en vida. Si hay algo que Dios nos ha dado para compartirles, como también hicieron nuestros padres o algunos padres, nos dejaron una herencia y no peleamos por ella. Sencillamente recibimos con amor y gratitud lo que ellos nos dieron de buena voluntad. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría en la repartición para que sea justa. Ustedes se han leído que en Hechos 6 había repartición y estaban en desacuerdo las mujeres griegas, porque decían que la repartición de la comida era injusta. Atendían a las judías israelitas, pero no estaban atendiendo a las griegas, a las mujeres gentiles. Y entonces los apóstoles dijeron que se nombraran hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Y entonces en la iglesia hubo paz y continuó la multiplicación de una manera saludable. Hubo instrucciones para la repartición de la tierra. Todo con orden, todo con decencia. En cuarto lugar, el censo de la tierra de la tribu de Leví. Los levitas no tenían territorio, no tenían un terreno, porque ellos eran sustentados con el diezmo que daban las 12 tribus de Israel. 12, incluyendo a la de Manasés y de Efraín, es decir, de José, 2 tribus, y sin contar la de Leví. Las 10 tribus contribuían con fidelidad para el sustento de los levitas, que eran 22,000. Y luego acá se dice que eran ya 23,000. Y también los levitas daban el diezmo del diezmo que ellos recibían, y esto era para los sacerdotes, comenzando con el sumo sacerdote Aarón, quien para este tiempo ya había muerto. Leamos esto en los versículos 57 hasta el 62. Los contados de los levitas por sus familias son estos: de Gersón, la familia de los gersonitas; de Coat, las familias de los coatitas; de Merari, la familia de los meraritas. Estos son las familias de los levitas: la familia de los libnitas, la familia de los hebronitas, la familia de los maalitas, la familia de los musitas, la familia de los coreitas. Y Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Y a Aarón le nacieron Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. De los levitas fueron contados 23,000, todos los varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Los levitas se habían multiplicado, poco, pero multiplicación. Miren, veamos cuántos eran cuando salieron de la tierra prometida. En Números 3:39, tengan la amabilidad. Números 3:39. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba, hace 40 años, fueron
22,000. Y ahora que habían transcurrido 40 años, nos dice el versículo 62 que eran 23,000. Habían aumentado 1,000 levitas, pero los hombres de 20 años arriba habían decrecido, como ya lo comprobamos. Estos levitas son los que le servían a Dios en todo lo que tiene que ver con la adoración y sacrificios a Dios en el tabernáculo. Y en último lugar, Dios recompensó y Dios bendijo a Caleb y a Josué. Eran dos contemporáneos. ¿Cuántos años tenían Josué y Caleb? Bueno, tenían como unos 80 años. Cuando se los mandó como espías, a lo mejor unos 40 por el desierto, 80. Y sabemos que entre los dos, Dios eligió a Josué para que sucediera a Moisés en el liderazgo de Israel y lo condujera a la tierra prometida. Ya Josué fue el que repartió la tierra que Dios les prometió y cumplió con fidelidad. Así que se nos habla de la recompensa en los versos 63 al 65 al final de este capítulo. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel de los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, lo que hoy es Jordania. Allí estaba el pueblo de Israel. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, porque ya habían muerto. Dios dijo, los de 20 años arriba, hace 40 años, tenían que morir, y murieron. Y fue una nueva generación la que tomó posesión de la tierra prometida. Verso 65, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto. Y murieron. También Dios dijo en el huerto de Edén, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y nuestros primeros padres, Adán y Eva, murieron físicamente y murieron espiritualmente, y después se reconciliaron con Dios. Hermanos, los que están muertos en sus delitos y pecados tienen que reconciliarse con Dios para que vivan. Pero de la muerte física ninguno se libra. Tanto los no creyentes como nosotros, los creyentes en Cristo, moriremos. Y los que mueren sin Cristo irán a un lugar de tormento eterno. Y los que vamos a morir con Cristo, iremos para estar con Cristo por toda la eternidad. En un lugar de eterna gloria estaremos con Él, como le dijo el Señor Jesús al malhechor que estaba colgado junto a Él. Cuando se arrepintió, cuando reconoció sus pecados, le dijo verdaderamente, hoy mismo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a ese lugar también iremos con el Señor. Dice el verso 65, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Estos dos tuvieron fe, y recordemos a estos dos hombres. Números 13:30, Números 13 y el verso 30. Entonces Caleb, cuando estaban dando los otros 10 un informe negativo, pesimista, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Y otra porción, 14, desde el versículo 4 al 9, leamos desde el verso 6. 14:6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos
en señal de luto, de dolor. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, tal como Dios había dicho. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Josué y Caleb dieron testimonio de esto. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Siempre se repite que hay 365 no temas. Un no temas para cada día. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. De los 12, 2 personas tenían fe en Dios. Noten, hermanos, Dios siempre se guarda un remanente, un grupo pequeño que tiene fe en Dios, que confía en Dios. Cuando en una iglesia se empieza un proyecto de orden espiritual, un proyecto ministerial, un proyecto de la fundación de una iglesia hija, un proyecto para construir un templo, bueno, no todos se unen a ese proyecto. Muchos hablan de manera negativa, pero cuando Dios pone una visión en un pastor, un grupo se le junta. Y luego otros se van uniendo poco a poco conforme avanza el proyecto. Pero hermanos queridos, siempre habrá un grupo de personas que no se unirá a una visión, aunque venga de parte de Dios. Se mantendrán con su espíritu negativo, con su espíritu de incredulidad. Pero siempre también habrá un remanente que acompañará al pastor en las cosas que Dios ponga en su corazón como visión. No se le unirán todos, pero sí se le unirán y apoyarán los suficientes y los necesarios para lograr el objetivo. Y bueno, ellos recibieron premio. Esto dice el versículo 65. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Dios los bendijo porque tuvieron su fe en el Señor. Y estos son los versículos 64 y 65 del capítulo 26. ¿Qué hemos visto en este capítulo? Hemos visto la introducción al censo que mostró un decrecimiento. El segundo censo mostró que el pueblo había disminuido. Se mostró una merma, una reducción. ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa de la rebelión contra Dios. Mucho pueblo murió. También hemos visto, Dios dio instrucciones para la distribución de la tierra. Fue una repartición equitativa, justa, proporcional. Y los levitas también fueron contados. Ellos habían aumentado y se recompensó de manera muy especial a Josué y a Caleb y a Josué, porque habían puesto su fe y toda su confianza en Dios. Hermanos, Dios siempre está a favor de la multiplicación. Él quiere que los jóvenes se casen y que tengan hijos y que se multipliquen. Y siempre tenemos que orar para que entre los jóvenes solteros se formen matrimonios saludables y se multipliquen y críen hijos para Dios, porque herencia de Jehová son los hijos. También predicamos el Evangelio, y cuando predicamos el Evangelio hay mucha satisfacción porque su pueblo se multiplica, el pueblo crece y esta es su voluntad. Y también, hermanos, Él nos hace crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Él nos hace crecer espiritualmente. Él permite en nosotros el crecimiento ministerial.
Y también Dios es tan bueno que permite y Él mismo proporciona un sano crecimiento material, multiplicación material. Él le da a su iglesia todo lo que necesita para hacer la obra que Él ha ordenado. En Israel hubo decrecimiento y vamos a orar para que en su hogar y en el mío y en el nuestro haya un crecimiento integral y que en esta iglesia haya un crecimiento saludable, crecimiento que viene de parte del Señor. Y también en nuestra querida denominación y en las denominaciones hermanas haya multiplicación y haya un crecimiento saludable, crecimiento que viene de parte del Señor. Una sana prosperidad de la que sí habla la bendita palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a nuestro Dios. Les ruego, hermanos y amigos, que se pongan de pie y oremos a Dios. Soberano Dios, a ti sea la gloria, la honra y el honor. Gracias por este estudio, por este mensaje que tú nos has dado. El decrecimiento de Israel y la preparación para la conquista de la tierra prometida. Por causa de la rebelión, por causa del pecado, el pueblo de Israel había disminuido. Los levitas se habían multiplicado levemente. Señor, en tu misericordia tú lo guardaste. Porque hubo momentos de rebelión cuando tú le dijiste a Moisés: hazte a un lado y permíteme que yo consuma a todo este pueblo. Pero tú tuviste misericordia, Señor, y les preservaste la vida a aquellos de 20 años arriba, y ellos tomaron posesión de la tierra prometida. Tú le cumpliste lo que prometiste, la tierra que fluye leche y miel. Señor, muchas gracias por recordarnos que en ti hay una multiplicación saludable, hay un crecimiento que viene de parte de ti. Ayúdanos, Señor. Multiplica, Señor, a tu iglesia. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. No predicamos el Evangelio de Jesucristo para que la iglesia se multiplique, pero resultado de la predicación con amor, la iglesia se multiplica. Los ministerios se multiplican. La iglesia crece espiritualmente y también hay multiplicación material, recursos para hacer la obra que Dios ha encargado aquí en la tierra. Y poder enviar misioneros transculturales, fundar iglesias hijas, ayudar a la gente que más necesita, sustentar a los pastores, a los que se dedican a la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Mi hermano, mi hermana, ¿tiene usted que hacer alguna confesión delante de Dios? A lo mejor es una persona, una familia que no está administrando bien los recursos materiales y no hay multiplicación. Continuamente se vive en angustias que son las deudas. Y esto hay que llevarlo a Dios en oración y decir: Señor, ayúdame para que yo pueda ser un mejor administrador de los recursos que tú nos das. Y ayúdanos, Señor, hermanos consiervos. Oremos para que haya multiplicación en el pueblo de Dios, fruto de la predicación del Evangelio. Pero no predicamos para multiplicarnos, predicamos para que la gente perdida se salve y vengan al conocimiento de la verdad. Y oramos, Señor, por los amigos que están aquí de pie, los que nunca se han arrepentido. Allí hablen con el Señor, díganle: amado Dios, me acerco a ti por Jesucristo, el único Salvador. Perdóname todos mis pecados, límpiame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. No otra religión, sino otra vida. Gracias porque has hablado a mi alma, a mi corazón. Yo te recibo como mi Salvador y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu pueblo, Señor, tanto tu pueblo aquí presente como los hermanos y amigos que se conectan con nosotros
para participar juntos de este culto y del estudio de la palabra de Dios. Bendiciones para todos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos, que Dios los bendiga, y a los amigos y hermanos que se han conectado con nosotros, les damos un abrazo a todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.